Te pedimos que nos ayudes a estar receptivos a tu palabra, Padre, y que nos ayudes a adorarte con todo el corazón, en espíritu y en verdad, Padre. En el nombre de ti, amado Jesús. Amén. Y así puestos de pie, los invito a que cantemos y alabemos juntos al Señor. Pues buenos días a todos, que el Señor siga fortaleciendo y bendiciendo sus vidas. Sabemos que por Él estamos aquí, Él ha sido nuestro noble sostén y les invito a que le cantemos de esta manera esta mañana. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz porque mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Porque mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, porque mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Aleluya. Nunca la lucha desmayar podré. Aleluya. Nunca la lucha desmayar podré. Amén, así es, nuestro Señor nos siga sosteniendo, amados. Y antes de pasar al tiempo de la palabra, les invito a juntarnos en grupos de 3 y orar por motivos de gratitud y peticiones.
cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Y para continuar vamos a darle paso a nuestro predicador de hoy, que es el pastor Dan Bautista. Le invito a que pase, y a mi hermano Armando, si puede pasar a orar por él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de mi hermano Dan, Señor. Te pido que tú bendigas la predicación que él ha preparado para todos nosotros, Señor, y que sea de bendición y que sea la palabra que cada uno de nosotros necesitamos. Señor, habla a través de nuestro hermano, Señor, y bendícelo en lo que resta del día. Todo esto te lo pido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Es un gusto y es un enorme privilegio. Quiero pedirles que por favor busquen en sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Es el capítulo número 19. Lucas capítulo número 19. Si pueden tenerlo ahí a la mano, por favor. Sus primeros 10 versículos. Es la parte de la palabra que vamos a tomar en esta ocasión para poder aprender acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, les repito una vez más la cita, es el Evangelio según Lucas, es el capítulo número 19, son los versos número 1 al 10. Me voy a permitir leerlo. La palabra de Dios dice de la siguiente forma: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Después de su encuentro con Jesús, Zaqueo rápidamente comienza a servir. Sirve a Jesús recibiéndolo en su casa y sirve también a los demás. Inmediatamente Zaqueo muestra un corazón muy generoso para poder comenzar a servir a los demás. Así somos cada uno de nosotros. Igual que Zaqueo, nosotros fuimos llamados a servir.
somos siervos de Jesús, y eso es lo que a nosotros nos ha convocado, porque adorarlo también es servirlo. Pero nosotros llegamos a este lugar principalmente para que el Señor pueda ir edificando nuestra vida a través de la enseñanza, y no solamente para que nuestra mente se vaya ensanchando de conocimiento. Queremos nosotros servir al Señor, queremos ser útiles en su obra, y la palabra de Dios dice que así fue Zaqueo. Rápidamente se convierte en un servidor de Jesús. Hay algunas características que vemos en Zaqueo con las que nosotros vemos que esas son las características que distinguen a los siervos de Jesús. Si nosotros queremos saber si estamos dentro o fuera del patrón que el Señor espera, del carácter que Él está demandando, podemos nosotros entonces comparar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ministerio con Zaqueo, porque Él muestra cuáles son las características que distinguen a un siervo de Jesús. Primera característica, una característica de un siervo de Jesús es que es disciplinado. Como dice allí la palabra del Señor, es disciplinado para alcanzar sus metas. Como dice en el versículo número 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo tiene una meta y es disciplinado para perseverar hasta alcanzar esa meta. La palabra disciplina significa compromiso para alcanzar una meta. Zaqueo tenía una meta, probablemente muy sencilla, pero cuando nosotros somos disciplinados en alcanzar esa meta, el Señor recompensa poniendo en nuestro corazón, por su propio deseo, cada vez metas más altas. La meta que tenía Zaqueo era muy sencilla: ver quién era Jesús. Ese era todo lo que pretendía. Quería ver quién era de aquel de que se hablaba tanto, y ahora que Jesús pasaría por allí, su meta era ver quién era Él. Solamente eso quería hacer. Pero cuando alguien tiene una meta y esa meta tiene que ver con Jesucristo, el Señor se encarga de ir añadiendo cada vez más y más metas, cada vez más y más altas. Lo que él quería era ver a Jesús, pero la sorpresa que se lleva es que Jesús lo quería ver a él. Y después, otra meta es que Jesús sería recibido en su casa. Y poco a poco Zaqueo es sorprendido con lo que Jesús va poniendo en su vida. Así es un siervo de Jesús. Comenzamos con metas y todas ellas tienen que ver con la persona de Cristo. Y cuando nosotros somos disciplinados en ir y alcanzar esa meta, pues poco a poco el Señor va añadiendo una tras otra. Déjenme decirles que el ministerio nos sorprende, porque cuando nosotros entramos al seminario con una meta, el Señor va añadiendo una tras otra. Y nos preguntamos si el Señor puede alcanzar con personas como nosotros esas metas, y nos sorprende que la respuesta es que sí. Y el Señor cada vez habrá de añadir más y más. Entonces, un siervo de Jesucristo es disciplinado para alcanzar sus metas, ¿de acuerdo? Ustedes se han distinguido por su disciplina, porque cuando ustedes entraron aquí, entraron con la meta de honrar a Jesús. Y el Señor se siente honrado por ustedes. Eso es algo muy lindo. Entonces, una característica de un siervo de Jesús es que es disciplinado, no solamente para alcanzar sus metas, sino también disciplinado para perseverar. Las metas son el primer paso para alcanzar algo, pero no siempre es fácil alcanzar esa meta. Muchas veces no se requiere solamente decisión, muchas veces no basta una buena disposición. Es necesario el esfuerzo, pero el esfuerzo generalmente tampoco alcanza. Tenemos que dar el siguiente paso, y sobre todo cuando se trata de servir al Señor, y eso es servir a los demás. A veces, generalmente, requiere sacrificio, pero eso es lo que significa ser disciplinado, perseverar. Como dice el verso 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. La palabra procurar quiere decir esforzarse hasta alcanzar una meta, y una de las únicas formas de poder hacerlo es perseverar. En la palabra del Señor constantemente nos habla de ello, aunque en la Biblia lo que encontramos generalmente es la palabra paciencia.
Y cuando tú hablas de paciencia, la connotación es de pasividad, pero en la Biblia es completamente diferente. Cuando nos dice que seamos pacientes, en realidad nos está exhortando a que seamos perseverantes. Y la perseverancia no solamente significa esfuerzo, sino significa ir más allá de lo que nosotros pensábamos. ¿De acuerdo? Ustedes, cuando estamos ya por terminar este año escolar, ustedes se han distinguido por decidirse a no darse por vencidos. Durante todo este año escolar, especialmente aquellos que acaban de entrar, están por cumplir su primer año. Díganme si es cierto o no, más de una ocasión se ha presentado la oportunidad para renunciar, porque no es fácil. De hecho, la palabra del Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino. En varias ocasiones ha aparecido la oportunidad para renunciar. Y gloria al Señor porque ustedes han decidido perseverar. El terminar un año escolar no es solamente aprobar en la cuestión intelectual. El terminar este año escolar significa que ustedes están comprometidos porque han perseverado hasta el final de este año escolar. En una ocasión, en la época, hace muchos años, en la época cuando los aviones eran de 4 motores, en un vuelo que iba de la ciudad de Nueva York hacia Puerto Rico, de repente hubo un momento cuando una voz de la cabina de mando pidió silencio para hacer un anuncio a todos los pasajeros. Y el anuncio fue el siguiente: señores y señoras, queremos anunciarles que se acaba de apagar uno de nuestros motores. Pero ustedes no deben preocuparse, pues estos aviones están diseñados para volar con 3 motores. Así es que felizmente llegaremos a nuestro destino. Después de ese anuncio, la mayoría de los pasajeros estuvo tranquilo, excepto una mujer que rápidamente comenzó a desesperarse. Y no había persona que la pudiera calmar. Fue necesario que finalmente llegara hasta ella el capitán y le dijo: mire señora, debemos seguir volando, ya sea con 3, con 2, con 1 o sin ningún motor. Una vez en el cielo no podemos hacer otra cosa que seguir volando. Y a veces así es el ministerio. Y a veces ese tipo de retos nos pone el ministerio. Cuando alguna cosa no funciona, cuando algo no nos llena, cuando tenemos que enfrentar situaciones como el fracaso, que en el ministerio es algo constante, no porque el Señor patrocine fracasos, sino porque nosotros cuando estamos sirviendo, servimos en un mundo caído. Y un mundo caído no es nada amable hacia el ministerio ni a la palabra. Generalmente responden con apatía y generalmente responden con rechazo. Y eso duele porque no nos rechazan a nosotros. Es difícil y es duro ver que alguien decide quedarse en su vida pasada. Y eso duele. Pero cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas se ponen difíciles, no hay otra cosa sino seguir adelante. No hay otra cosa más que si es con 1, con 2, con 3 o sin ninguno de los motores con los cuales comenzamos este viaje llamado capacitación en el seminario, lo único que nos queda es seguir volando. Es seguir perseverando. Entonces, eso es la primera característica de un siervo de Jesús, es disciplinado. Segunda característica, según el pasaje, de un siervo de Jesús, es que además de que es disciplinado, es también valiente. Es valiente para poder superar todos los obstáculos que va a enfrentar. Como dice allí el pasaje en el mismo verso 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué? De la multitud. No es a causa de una persona que se le opusiera, era a causa de muchas personas. En esta parte de la palabra multitud representa los obstáculos que Zaqueo tenía que superar para alcanzar su meta. Por eso en el ministerio se requiere que el siervo de Jesús sea valiente, valiente para superar los obstáculos que se van a presentar. Podrán ser obstáculos físicos, alguna enfermedad. Podrán ser obstáculos emocionales, problemas de carácter. Serán problemas financieros.
serán problemas de muchos tipos, pero el ser ministro requiere el tener valor para superar los obstáculos. Dos cosas son seguras en el ministerio. Número uno, la oposición. Siempre habrá oposición en el ministerio, tanto oposición interna del seno de la iglesia como oposición externa. Y número dos, si la oposición es segura en el ministerio, también el poder del Señor es seguro en el ministerio. Pero eso no quiere decir que no temamos, que no sintamos temor ante los obstáculos. Pero para eso se requiere que un siervo sea valiente, valiente para superar todos los obstáculos. Y en el ministerio también se requiere que el siervo de Jesús sea valiente, no solamente para superar los obstáculos. Déjenme decirles que también se requiere valor para superar nuestras debilidades. Como dice allí el versículo también número 3, que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, ¿qué cosa dice allí? Pequeño de estatura. Zaqueo era pequeño de estatura. Y es muy lindo el encuentro que Zaqueo tiene con Jesús. Y Zaqueo tiene esa meta, ver quién es ese Jesús. Y entonces Jesús lo sorprende dándole más allá de lo que él esperaba. Y entonces Zaqueo tiene un encuentro personal con Jesús. Y Jesús, como es mexicano, se autoinvita para comer en la casa de Zaqueo. Y Zaqueo entonces acepta esa autoinvitación de Jesús. Pregunta, cuando Jesús tiene enfrente a Zaqueo y Zaqueo está enfrente de él, después de ese encuentro glorioso y maravilloso, después de invitarlo a su casa, ¿la estatura de Zaqueo cambió? ¿Ha encontrado a Jesús? Han cambiado muchas cosas en Zaqueo, como lo vamos a ver más adelante, pero su estatura cambió después de su encuentro con Jesús. No, su estatura no cambió. Siguió siendo una persona pequeña de estatura. Déjame decirte que en el ministerio se requiere valor para aceptar nuestras debilidades. Ahora, no me refiero a debilidades como el alcoholismo. Esa no es una debilidad, ese es un pecado. Y sabemos que todos los pecados pueden ser vencidos en el nombre de Cristo. Una debilidad no es un pecado, es una limitación, pero tiene la característica de que es una limitación que no podemos cambiar. Y hay ocasiones en las cuales tenemos que reconocer que Dios ha permitido que en nuestra vida haya diferentes debilidades, limitaciones que nos encantaría y le hemos pedido al Señor que las cambie en nosotros. Y generalmente hemos visto que no hay cambio en esas debilidades. Puede ser una debilidad física, como es en el caso de Zaqueo. Puede ser una debilidad emocional. Puede ser debilidades de diferentes tipos. A nosotros nos gustaría que el Señor probablemente nos hubiera dado un carácter más fuerte, porque cuando nos toca ministrar a personas, por ejemplo, enfermos terminales, cuando un papá y una mamá te llaman, oye, ¿puedes acompañarnos? Queremos ir al hospital. ¿Quién está en el hospital? Está nuestro hijo. Cuando te enteras de eso, claro que te pones a su disposición. Cuando llegas con ese matrimonio y te dicen, qué bueno que nos acompañas, quisiéramos pedirte un pequeño favor. ¿Cuál es el favor? Queremos que entres y le digas a nuestro hijo que tiene un diagnóstico terminal y no sabemos cómo decírselo. Cuando tú eres el encargado de hacer ese tipo de cosas, ¿cómo le vas a decir a un chico que el Señor le llamará rápidamente? ¿Cómo es que el Señor quiere usarnos a nosotros? Hay quienes tenemos corazón de pollo y hay cosas que no las soportamos, vaya, pero ni en un nivel mediano, mucho menos cuando son cosas tan difíciles, tan delicadas, tan íntimas, pues, tan profundamente difíciles. Y el Señor a veces quiere usarnos a nosotros. Nos gustaría que nos hubiera dado un carácter diferente. Nos hubiera encantado que nos diera una salud más fuerte. ¿Por qué constantemente me enfermo? ¿Cómo es que el Señor puede utilizar a alguien con una capacidad física tan débil? ¿Cómo es que el Señor puede usar a alguien que tiene problemas con su ira? ¿Cómo es que el Señor puede utilizar a alguien que rápidamente tiende a decaer en su ánimo cuando las cosas no le funcionan? Cuando las cosas van bien puedo servir, pero cuando las cosas no funcionan, rápidamente caigo en tristeza y hay quienes hasta se deprimen. ¿Cómo es posible que el Señor pueda utilizar a personas de este tipo?
Pues déjame decirte, mi amado hermano, que eso es lo que requiere el ministerio. Personas valientes, que sean valientes para superar sus debilidades, limitaciones que no podemos cambiar, así como le pasó al siervo del Señor, Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo al Señor en 3 ocasiones que quitara de su carne un aguijón? Y en las 3 ocasiones, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo que no. Y era Pablo. Y su ministerio demandaba muchísimas cosas, una extraordinaria salud, una extraordinaria capacidad para resistir. Porque Pablo, cuando llegaba a algún lugar, hacía 2 cosas. Primero, preguntar dónde estaba la sinagoga, porque allí iba a predicar en primer lugar. Y segundo, dónde estaba la cárcel, porque seguramente allí iba a parar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos el ministerio de Pablo, es un hombre de la tercera edad, medio ciego después de su encuentro con Cristo camino a Damasco. Cuando comienza su ministerio, apenas su primer viaje, y ya lo apedrearon en Listra. Y resulta de que Pablo ni tiene la edad, ni tiene la salud, ni tiene la visión. Le hubiera gustado que el Señor por lo menos le hubiera quitado ese aguijón. Y cuando se lo pide, el Señor le dice que no. Y a veces así pasa con nosotros. Por eso se requiere valor en el ministerio. Valor para superar nuestras debilidades, es decir, limitaciones que no podemos cambiar. Pero no solamente se requiere valor para poder superar nuestras debilidades, sino incluso para amarnos con todo y nuestras debilidades. ¿Sabías que Dios te ama con todo y tus debilidades? Además de requerir valor para amarnos con nuestras debilidades, se requiere valor para servir a pesar de nuestras debilidades. Qué bueno es saber que Dios usa a gente imperfecta. Es muy consolador saber de que para que Dios se lleve la gloria, Él se place de utilizar a gente como nosotros, gente con tantas debilidades. Pero no cometamos el error, ni de caer en conmiseración y a cada rato estar nosotros lamentándonos de nuestra situación, ¿de acuerdo? Ni tampoco amargarnos, ni tampoco tomarlo como pretexto de que no podemos servir. Por eso el ministerio requiere personas que sean valientes, valientes para servir a pesar de sus debilidades. Eso es lo que hace Zaqueo. Zaqueo jamás va a poder cambiar su estatura, pero eso no significa que no pueda ir al encuentro de Jesús y que pueda abrir su casa para que otros conozcan de Jesús. No es impedimento nuestras debilidades para servir a Jesús. Y la tercera cosa que nos enseña el pasaje, una característica de un siervo de Jesús no solamente es que sea disciplinado para poder alcanzar sus metas, disciplinado para perseverar. También se requiere que el siervo de Jesús sea valiente para superar los obstáculos que enfrentará, valiente para superar las debilidades propias. En tercer lugar, una característica de un siervo de Jesús, según el pasaje, es que debe ser generoso. Un siervo de Jesús debe de ser muy generoso para darle a los demás lo que tiene. Como dice allí en el versículo número 8, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, ¿qué cosa dice allí? Doy. ¿A quiénes? A los que más lo necesitan, a los pobres. Entonces, así es como la palabra describe a un siervo de Jesús. Es alguien que es generoso para dar a los demás lo que tiene, ¿de acuerdo? Y déjenme decirles que ustedes, llegando ya al final de este año escolar, claro que han sido generosos. Ustedes han sido generosos dando su tiempo. Mientras nos gustaría descansar, nos gustaría tener un poco de tranquilidad, y mientras todos los demás están durmiendo, ustedes se han dedicado a quitarle sueños a su noche para poder cumplir con tareas, exposiciones, exámenes, todo ese tipo de cosas. Mientras otras personas ocupan su tiempo en diferentes actividades recreativas, ustedes han sido generosos en dar su tiempo para estudiar mientras otros descansan. Número 2, muchos de ustedes han sido generosos en dejar su lugar de origen. Eso implica dejar a sus amistades, pero sobre todo separarse de su familia. Y no es nada fácil.
pero ustedes han sido generosos también en eso. Número 3, ustedes han sido generosos para esforzarse en servir, porque todos los fines de semana vamos a nuestra obra práctica. Y cuando llegas allí te encuentras con la familia, el matrimonio, el joven, un montón de trabajo nos espera. Y ustedes han sido generosos para esforzarse con ello. Y entonces eso le da gloria al Señor. Han sido generosos para dar a los demás lo que ustedes tienen. Y en segundo lugar, de acuerdo, como es final de año, ¿dónde están los que se gradúan? Levanten la mano. Por eso no se gradúan. De acuerdo. Bueno, yo pensé que había más. Muy bien. Me dirijo a ustedes, mis amados hermanos. De acuerdo. Un siervo del Señor es generoso para dar a los demás lo que tiene, pero especialmente un siervo del Señor es generoso para devolver a los demás lo que han recibido. Como dice el versículo 8, Zaqueo dice, lo devuelvo cuadruplicado. Mis hermanos que se gradúan, déjenme invitarlos, exhortarlos a que sean generosos para devolver lo que han recibido aquí en el seminario. Estos años que han pasado aquí, cada una de las cosas que ustedes han recibido, déjenme decirles, recibieron para dar. El Señor nos bendijo con cada experiencia, cada clase, cada capilla, cada una de las actividades, etcétera. Eso fue para edificar nuestra vida, pero no es solamente para nosotros, sino a través de nosotros que el Señor pueda fluir hacia familias, personas, lugares cercanos, distantes. El Señor les ha bendecido para que ahora ustedes correspondan devolviendo generosamente lo que aquí recibieron en el seminario. Recibieron para dar. Por lo tanto, yo los animo para que sean generosos en el ministerio. Número 1, en la predicación, encárguense de exaltar la palabra de Dios. Número 2, en la enseñanza, dedíquense a edificar la vida de las personas. Número 3, cuando estén practicando la visitación, sean muy sabios en detectar la necesidad de las familias y hagan algo por suplir esa necesidad. Número 4, cuando les toque el tiempo de consejería, ayuden a las personas a ver que en Dios está la respuesta a todos sus problemas. Número 5, cuando el Señor los utilice a ustedes para poder consolar a los que sufren, dejen a esas personas con esperanza y paz. Y número 6, cuando estén sirviendo, háganlo con amor. Sean muy generosos al devolver lo que ustedes recibieron aquí en el seminario. Por lo tanto, según este pasaje, según las características que Zaqueo mostró, nos enseña que un siervo del Señor se caracteriza, número 1, porque es disciplinado, número 2, porque es valiente, y número 3, es muy generoso. Les quiero pedir que inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos. Inclinen su rostro, por favor, y cierren sus ojos.